Hola, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este estudio de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. El día de hoy vamos a revisar la última parte de la lección número 12, que lleva por título El amor es dar, tomado del libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todechi. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión. Vamos entonces a iniciar. Se dice que el amor es dar, también que Dios es amor. Y la pregunta que nos queda interesante es cómo da Dios. Si el amor es dar y si Dios es amor, ¿cómo da Dios? Bueno, una de las primeras ideas que nos llegan es que Dios da sin que lo notemos. Es decir, Dios nunca lo hemos observado al rostro, no es una identidad, no es una individualidad. Entonces, una de las maneras que podemos ver de Dios es que es al 1000% de impersonal, es decir, está dando, proveyendo el bien, pero no se muestra, es invisible. Entonces podemos decir que el ser más impersonal que existe es Dios. Sin embargo, el ser más efectivo a la hora de dar es Dios, porque podemos notarlo tan fácilmente con nosotros. Estamos en una tierra, tenemos un cuerpo, tenemos la naturaleza es pródiga en los alimentos. Estamos recibiendo bendiciones del sol, por ejemplo, del aire que respiramos. Nos sostiene un cuerpo. El cuerpo que tenemos es inteligente. Entonces, estamos envueltos en una manifestación física del amor de Dios. Desde antes de nacer, en el nacimiento, en el crecimiento, en la evolución, en la muerte, y después de la muerte Dios sigue estando, pero no lo notamos, no lo vemos. Entonces, es muy interesante notar que la característica más elevada del amor divino es que es incondicional, es impersonal y es pródigo a la hora de darse. También podemos notar el amor egoísta como el amor que busca un beneficio personal. Por ello no debería llamarse amor, porque si estoy buscando un beneficio personal, si la intención es obtener algo a cambio de lo que voy a dar, estoy siendo convenenciero, tengo conveniencia para obtener un beneficio. Y eso no sería propiamente amor. Es, digámoslo así, un trueque o es un intercambio, que lo disfrazamos de amor. El amor desinteresado, por ende, es el más próximo y más cercano al amor del que hablábamos hace un momento, el amor de Dios, que es impersonal, es universal, es incondicional y es pródigo. El amor se da, por ejemplo, en la naturaleza, lo vemos en el sol, que calienta a ricos y a pobres, a buenos y malos. También el amor se da a través de la lluvia y el agua viene a ser como el elemento físico que refleja la nobleza del amor, porque el agua no se pelea, no se contamina y si es contaminada tarde o temprano se evapora para transformarse en humedad y luego retornar limpia y pura a la tierra, sobre la tierra. Entonces es interesante reflexionar acerca de esto. Y también lo más importante es que la muestra más evidente del amor infinito que nos tiene Dios es el hecho que nos dio el ser, nos dio la conciencia, nos dio la existencia, nos da la posibilidad de desplegarnos, de desenvolvernos en este mundo y de decidir ir por el bueno o mal camino. No condiciona su amor pródigo en el sentido de que nos da todo lo necesario. Y podemos encontrar que los efectos como la enfermedad, el sufrimiento, simplemente son efectos creados por nosotros, por la equivocación, por la ignorancia, por el error. Entonces, este modelo de unidad que se refleja perfectamente en ese Dios invisible, que nunca lo vamos a ver de manera directa, probablemente en la evolución a futuro, a milenios adelante, quizás tengamos la posibilidad de verlo cara a cara. Pero Dios es infinitamente impersonal, porque Dios no es una sola persona y de hecho no busca reconocimiento.
Es como si estamos rodeados de la providencia, de la bondad, de la compasión, del amor divino, la protección divina, pero esa entidad que llamamos Dios o energías creativas, no les interesa el protagonismo, no les interesa que las identifiquemos inclusive, en el sentido como humanamente decimos, bueno, ¿quién fue el benefactor? ¿Quién dio a la causa de la caridad? ¿Fue Pedrito? ¿Fue Juanita? Por ejemplo. Entonces, ese modelo de unidad se refiere básicamente a vivir la conciencia de su presencia. Y la esencia de Dios, que es amor, la esencia del amor es dar. No hay de otra. Es muy importante este punto. Ahora, si tomamos una referencia con respecto a quién, qué persona, qué ser humano logró manifestar la excelsitud, la nobleza, la impersonalidad, el amor infinito, incondicional de Dios, fue Jesús, el Maestro Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, en la imagen del Maestro, en el personaje, en la actitud del Maestro, no se notaron rasgos de desprecio, de resentimiento, de enojo, de conflicto, de deseos de contravenir a los seres humanos, de regañarlos, por ejemplo, de castigarlos. El Maestro Jesús manifestó al 100% la misma naturaleza del Dios invisible, del Dios universal. Entonces, esa conciencia del Cristo, que llamamos conciencia crística, ese es el modelo de vivir en la unidad con Dios y con Dios vivimos en unidad con todo. O sea, aprendiendo a vivir la presencia de Dios, la conciencia de su presencia, que es amor impersonal, amor incondicional, amor altruista, amor que no busca una recompensa, un reconocimiento, un beneficio. Esa es la naturaleza del amor auténtico de Dios. Entonces la ley del amor se resume así: entregarse activamente, no entregarse a futuro. Entregarse activamente es adoptar ese modelo de actitud, ese modelo de conciencia, para que podamos gradualmente desplegando las alas del amor impersonal. Es decir, con eso nos convertimos en canales incondicionales, impersonales, a la misma naturaleza, de la misma forma que Dios y Jesús lo hicieron. Entonces también dice la ley, hay un dicho que el amor solo se puede integrar a su ser al realizarlo. La ley del amor y la esencia del amor las integramos, o sea, las hacemos propias y hacemos crecer nuestra capacidad de amar solo si llevamos a cabo la realización en los actos, en la presencia, en la actitud que tengamos para con los demás. Entonces, esto es muy interesante entenderlo. Curiosamente, esta reflexión me llegó hoy en la mañana de que Dios nos ama tanto, 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 que nuestra existencia, nuestro ser, nuestra conciencia es el mayor regalo que Dios nos dio. La capacidad de mirarnos y mirarlo desde una óptica aparentemente separada del todo. ¿Con miras a qué? Con miras a que concienticemos nuestra auténtica naturaleza por la cual fuimos creados y que curiosamente tenemos la posibilidad de no reconocerla. A lo largo de las vidas lo hemos hecho, no la hemos reconocido. Entonces, cuando comprendemos que el mayor regalo de ese Padre, Madre universal es el libre albedrío, la voluntad, el derecho a ser, a manifestarnos, el derecho a equivocarnos, inclusive a elegirlo o a no elegirlo, es uno de los mayores regalos que un padre le puede dar a un hijo, porque no condiciona su amor y no lo condiciona. Si imagínense si hubiera condicionado la creación de los seres pensando que se comportaran correctamente o simplemente crearía seres correctos, pues no tiene sentido. El amor de Dios, el amor del Padre es absoluto. No importa cómo nos comportemos. Su amor es incondicional y siempre está ahí. Es como un padre que siempre está, permite que el hijo pueda operar, trabajar, pueda decidir, pueda equivocarse, pueda hacer maldades. El padre está siempre a la espera del regreso del hijo pródigo. Entonces, esta sería una reflexión interesante. Y aquí comentábamos que Dios amó tanto al mundo que entregó todo cuanto poseía a su creación. A toda la creación le dio la capacidad de ser uno con Él, uno en Él. Es decir,
desde la micropartícula hasta el ser más evolucionado, y en medio, en el inter, todos nosotros tenemos la capacidad de ser uno, de volver a ser uno en Él, porque en Él estamos, de Él procedemos, en Él nos movemos. Imaginemos un universo sin Dios, sin orden, sin armonía, sin amor. No puede existir nada si no hay amor. Los mismos átomos, los electrones, las partículas subatómicas, que son universos en miniatura, están sostenidos por leyes gravitacionales, leyes centrífugas, leyes centrípetas, leyes de atracción, repulsión, pero que permiten un equilibrio, una estructura, un orden, un sistema. Y eso es solo amor. Eso es la cualidad del amor, que es inteligente y que es armoniosa, que integra, que cohesiona, que permite la vida y la manifestación de la conciencia. Entonces, ¿cómo entender mejor la conciencia del amor y su práctica? ¿Cómo podríamos entender mejor esta ley, esta conciencia del amor? Bueno, para entender mejor la ley del amor es aquella que dice que se da de manera desinteresada sin esperar nada a cambio. El amor es la ley y la ley es el amor. El amor en términos prácticos pudiéramos decir que es ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros a los demás, sin esperar recompensa, sin condiciones, sin prejuicios y sin expectativas. Es un estado de conciencia que permite a Dios obrar a través de nosotros por nuestra libre aceptación para que se pueda expandir, se pueda ampliar y pueda llegar a más personas ese amor. Se dice que la creación entera es obra del amor divino, pero lo más importante no es que sea así, es que basta meditar unos minutos y ser consciente de esa tremenda verdad. También se nos dice que Dios está en el templo sagrado, que es el cuerpo del ser humano, y Él es consciente del estado de conciencia, del estado anímico, del estado mental, emocional del ser humano. Entonces, una manera de entender mejor esa conciencia es precisamente ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. Es la práctica más acertada para manifestar el amor. Lo que tengamos de bueno, lo que podamos compartir, exteriorizar, darlo a los demás desinteresadamente, es la manera más práctica de realizar esta conciencia del amor. También se nos dice que el camino para lograr el éxito de esta misión es una misión espiritual, es ser consciente de nuestra relación con Dios. Ese sería lo más importante. De hecho, Edgar Cayce comentaba que hay que aprender a ser consciente de nuestras relaciones para con Dios, con la energía creativa. Entonces, el ser consciente de nuestra relación con Dios, por eso a Dios se le pone en primer lugar, el ser consciente de la manifestación de Dios manifestando su amor en la tierra. Es decir, voy a lograr ser consciente de mi relación con Dios cuando yo estoy manifestando su amor aquí en la tierra. Eso es el caso típico del Maestro Jesús. Pero curiosamente, este modelo, o sea, el Maestro Jesús se relacionó con el Padre actuando, amando a sus hijos, a sus hermanos en la tierra, expresando el amor, pudo tomar conciencia de lo que era Dios, de su relación con Dios. Entonces, esta relación que hizo Jesús con Dios y con nosotros mismos, como sus hermanos, estamos también invitados y exhortados a realizarla. Y bueno, la manera de lograrlo, obviamente, es acercándonos a Dios de la forma que podamos. Es priorizando a Dios en nuestra vida. En los mundos donde no se prioriza a Dios, se prioriza otra cosa. Por ejemplo, el materialismo, el dinero, el poder, por ejemplo. Entonces, una manera de permitir, de lograr su máxima expresión, es si logramos o permitimos que Dios guíe nuestra vida, en el día a día, por ejemplo. Y bueno, vamos a dar algunas guías para lograr esto, lograr que Dios guíe nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, la pregunta importante es qué tanta prioridad le da a Dios en su vida. Y la pregunta interesante es dónde tiene puesta su atención a la hora que se levanta en el transcurso del día. Si estamos conscientes de lo importante que es la relación con Dios, deberíamos pensar más frecuentemente con Dios, darnos espacios para
estar en silencio para meditar, para reflexionar. Acuérdense que donde está tu atención, ahí estás tú. En lo que piensas te conviertes. Piensa en Dios y te convertirás en una manifestación de Dios. También el Maestro Jesús nos decía, si me amáis a mí, cumplid mis mandamientos, porque mi carga, mi yugo no es pesado, es ligero, es suave. Entonces, una manera de lograr esto es precisamente pedirle a Dios a través de, ¿qué? De la oración, de tener un encuentro más cercano con Él. Entonces, es interesante decir esto. Dice, ¿desea conocer la ley divina? Solo la podrá encontrar en su propio yo. Es decir, esta ley divina del amor, aunque afuera podemos tener templos, podemos tener manifestaciones externas de lo bello que es la naturaleza, por ejemplo, la ley está dentro de nosotros, porque somos hechos de amor, de puro amor, pero se nos ha olvidado y también es una oportunidad de ejercitar la dualidad del no ser, del ser aquello que no es. Es decir, estamos viendo el polo oscuro, el polo negativo, el mal uso del libre albedrío y hemos comprendido que sin amor erramos el camino. El amor es como el elemento básico, vital, para la plena armonía. Por eso la palabra amor viene también de armonía. Está relacionado con la armonía. Entonces, la guía básicamente es eso. Pensar en Dios, relacionarnos con Él, la práctica de la oración, aprender a captar el pensamiento divino, aprender a dejarse intuir, a dejarse conducir por Dios. Esa sería una de las sugerencias que podemos hacer. Entonces, dice, hay una parte bien interesante, dice que los grandes obstáculos para el desarrollo pleno del amor son el orgullo personalista y el egoísmo. Normalmente comentábamos, Dios no tiene nada de personalidad, Dios tampoco tiene orgullo. ¿Y Dios por qué va a ser egoísta si es el principal dador, el promotor, el dador de la vida? Él se vacía completamente. De hecho, pudiera ser como algo interesante reflexionar en esto. Si vemos a Dios como un sol que se irradia constantemente, la pregunta interesante es, ¿quién surte a Dios de energía? O sea, ¿cómo a lo largo del tiempo y el espacio, a lo largo de los eones del tiempo, Dios sigue proveyendo? Es como si Dios mismo sacara de sí mismo esa energía para repartir y que no tiene límite y no tiene fondo. Entonces, los grandes obstáculos para la plena manifestación, el pleno desarrollo del amor, pues son el egocentrismo, el personalismo, el orgullo personalista y el egoísmo como consecuencia. Entonces, podemos ver que el modelo de Jesús, aunque tenía personalidad, aunque también era ser humano, no manifestó el orgullo personalista ni tampoco el egoísmo, porque para él no pedía nada. Él no necesitaba nada como tal. Él no mantenía ni poseía nada, ni se ataba a nada. Al no poseer, el objeto de su posesión no lo poseía él mismo. Nosotros, los seres humanos, pensamos que lo que tenemos es nuestro, y lo que podemos adquirir, quizás lo adquirimos por el dinero, a través del trabajo. Pero eso es una ilusión. No tenemos nada realmente, porque somos espíritu experimentando esta experiencia humana. Y la experiencia humana es una experiencia material, racional, pero es simplemente una experiencia, no para quedarnos en ella atrapados, sino para poder entender, comprender las leyes de causa y efecto, la ley del pensamiento creativo, la ley del amor, la ley de la libertad que nos da la verdad y seguir adelante, no quedarnos estancados ni esclavizados a nada ni a nadie. Entonces aquí dice el orgullo, la batalla permanente de todo hombre. El gran obstáculo para el desarrollo pleno del amor es el orgullo, el egocentrismo. Y bueno, el objetivo de todo esto, dice, eh, una sugerencia es que vayamos abandonando gradualmente la necesidad de satisfacer nuestros propios deseos.
Yo reflexionaba que en el día a día, todas las personas, la mayoría, están en la búsqueda de obtener dinero. Su mente está puesta en el dinero, en cómo obtenerlo, cómo hacerlo crecer, cómo recuperarlo, cómo ahorrarlo. Entonces, somos mentes divinas enfocados en un propósito materialista ilusorio. Es decir, somos seres divinos jugando a un juego de papel, de los papeles, de los billetes, de las monedas, de las metálicas, las piezas metálicas. Entonces, no es que sea malo, es necesario para sobrevivir el cuerpo, básicamente para eso, pero no es el objetivo último de nuestra estancia aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio de valores, de prioridades que tenemos en la vida. Por eso se nos sugiere que abandonemos gradualmente la necesidad y la tendencia de satisfacer nuestros propios deseos y en su lugar anteponer las necesidades de los demás, de la comunidad, de la colectividad a las nuestras. De esta manera, que pareciera algo raro, algo extraño, como una exhortación hasta cierto punto fuera de tono, fuera de lo natural, del sentido común, es la única manera en la cual las cualidades del espíritu pueden crecer, germinar y crecer en nuestra propia vida consciente. Dice, recuerde que el verdadero amor no espera ser recompensado. Fluye de manera natural por su propia naturaleza, en su propia abundancia y por sí mismo. Es como pretender detener o retener la luz del sol. Se puede acumular, pero tarde o temprano tiene que salir. No podemos retener el aire. En una inhalación y exhalación es dar para poder vaciarse y poder recibir nuevamente aire nuevo. No, no estamos en un exhalar solamente, es inhalar y exhalar, dar y recibir. Y recibimos para volver a dar y dar más. Ese sería el objetivo. Entonces vamos a ver un poquito la manifestación práctica del amor. Voy a quitar mi imagen para que puedan ver esta pequeña imagen. Y la pregunta del millón es cómo saber si estoy aplicando correctamente la ley del amor en el día a día. ¿Cómo saberlo? La reflexión va en ese sentido. Eh, Haga cuanto sepa hacer, cuanto esté de su mano, a su alcance. Hágalo aquí y ahora. El resto se os dará por añadidura. Recordar el ejemplo de la levadura, que se requiere poca para levantar el pan. Recordar la sal, que da sazón a la comida, que es poca. Y todo se inicia por un ladrillo para construir una bella edificación. Un ladrillo tras ladrillo. Entonces, la pregunta es, ¿estoy aplicando la ley del amor en este sentido, haciendo lo que puedo hacer, lo que esté a mi alcance, algo pequeño quizás, pero constante? Ese sería el objetivo. Entonces, para aplicar correctamente la ley del amor es como que el amor, el espíritu del amor, conduce su propia manifestación del amor. Entonces, los elementos clave es obviamente la oración para aprender a pedir que se haga la voluntad superior, la meditación para aprender a escuchar y la práctica que conlleva el haber pedido, el haber recibido y la manifestación propia del amor. Entonces dice, no sea usted orgulloso, no le diga a Dios lo que tiene que hacer, no le imponga su voluntad, porque usted casi no sabe. Es más fácil que usted pueda errar que Dios erre. Entonces aquí dice, la oración es muy hermosa. Aquí estoy, Señor, haced de mí vuestra voluntad. Permitidme que hoy sea un canal de bendiciones para alguien. Que tu presencia no solo sea para mí, sino para todos los aquellos con los que me relaciono del día al día. Entonces, el amor como tal requiere de la oración, requiere de la meditación y de la práctica. Entonces, una pregunta que se hace, el amor incondicional, ¿hasta dónde debe de llegar? ¿O hasta dónde es su alcance? El amor incondicional, el amor divino, así como podemos tener a una persona que amamos de manera incondicional,
también se nos invita a extender la capacidad de ese amor a todos aquellos, nuestros semejantes, incluso a nuestro peor enemigo y a aquellos que no nos aman también. Entonces, cuando el amor se vuelve así, pleno, de alguna forma estamos plenamente manifestando la naturaleza de Dios. Y se pregunta, ¿qué tan valioso es el amor para ti? ¿Qué valor tiene el amor en tu vida? Y si el amor es algo trascendental, es algo importante, es algo prioritario, la pregunta es si estás reflexionando y aplicando esto en tu vida diaria para que seas acorde a lo que estás diciendo. Entonces, el amor altruista, el amor desinteresado, por ejemplo, cuando estamos conscientes de que debemos ser pacientes para escuchar a alguien, para aconsejar a alguien, para darnos un tiempo, para pensar en el otro y no tanto en nuestras urgencias o necesidades. Y bueno, aquí hay una frase que dice, el amor es una práctica constante y como toda práctica requiere disciplina, concentración, paciencia, cuidado y trabajo diario. Las relaciones verdaderas y auténticas se mantienen y sostienen a base de diálogo, empatía, cambio y confianza. Hay algo muy importante que las personas merecemos entender, y es que las relaciones no avanzan solas. Uno merece alimentarlas diariamente. Entonces, el amor y la práctica, la capacidad de amar cada vez mayor que podamos lograr, que ese es el objetivo en cada encarnación, nos exige paciencia, constancia, disciplina, práctica y trabajo diario. Es estar como darnos un espacio para meditar acerca del amor de Dios, cómo Dios, amor, quiere beneficiar a alguien que está a mi alrededor, por ejemplo. Entonces es una instrucción muy hermosa. Y bueno, encontramos que una de las lecciones más difíciles de practicar, con la cual deberíamos empezar, es aprender a amarnos a nosotros mismos. Por eso la autoestima y el autocontrol, autoconocimiento, que también es autocontrol, porque nos conocemos, nos podemos controlar mejor, pero la autoestima y el autoconocimiento son indispensables para mejorar nosotros en nuestra relación con los demás, para aprender a ser instrumentos de paciencia y de bondad. Entonces, eh, una práctica muy hermosa que vamos a empezar a manifestar es la práctica de la autoestima y el autoconocimiento. Vamos a dejar una última charla para el próximo sábado porque esta la estamos grabando. En esa charla presencial vamos a hablar acerca de 5 elementos clave para cerrar este libro, este estudio. Entonces, el autoconocimiento y la autoestima son indispensables para poder relacionarnos con los demás. Y algo que nos manda, nos manda, es un mandato, un mandamiento, dice, aprendan a amarse a ustedes mismos como Dios los ama. Aprendan a amar a los demás como Dios los ama a todos ustedes. Ama a los demás como Jesús los amó, como Jesús te amó. Entonces, ama a Dios sobre todas las cosas porque es el núcleo de tu amor y el amor de todos. Ama a los demás como Jesús los ama y ama a Dios, ámate a ti mismo como Dios te ama también, como Dios te conoce. Dios no condena, no juzga, no castiga, todo lo perdona, no critica, no busca encontrar faltas, ni condena ni censura en ese sentido. Si Dios no tiene ningún defecto de este tipo, ¿por qué usted solemos caer en la condenación, en la crítica, en juzgar inmisericordiamente? Para vivir realmente en la verdad es preciso anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. En este mundo es al revés, anteponemos las necesidades egoístas en detrimento de los beneficios o del bien de los demás. En los mundos evolucionados es al revés. Todos anteponen las necesidades de los demás a las suyas propias.
Y bueno, aquí hay un pequeño dibujito de autoconocimiento y autoestima. Y dice, ¿y esta hermosa obra de arte quién la pintó? Señor, es un espejo. O sea, es como un reconocimiento a la belleza interior que todos los seres humanos tenemos, pero que no conocemos. Y si nosotros no valoramos el amor interno que nos debemos, difícilmente vamos a poder dar algo que no tenemos, que no hemos cultivado. Entonces vamos a continuar. Para ir terminando, una reflexión es interesante recordar que Dios, la eterna presencia, siempre está con nosotros en todo momento. Entonces, la manera de poder expresar esa conciencia, que es una conciencia amorosa, universal, una conciencia permanente, porque también somos nosotros esa conciencia, y una manera de poder expresar ese espíritu de Cristo, es el espíritu de la del amor propio, es superar esas cruces que se interponen entre nosotros y experimentar la conciencia de esa entrega altruista, desinteresada y que siempre es beneficiosa para los demás. Muy importante entender, y esta es una imagen simbólica, aparentemente una mano, la mano de Dios y la mano humana, y una cruz, y pareciera que la cruz es como el enlace. En este caso, la cruz se maneja como lo que se interpone entre la unión de mi yo con mi yo divino, por ejemplo. Y esas cruces son todas las creaciones que hemos acumulado como energías, como momentums, a lo largo del tiempo, como creencias equivocadas, como manifestaciones emocionales desajustadas, como deseos que no son los adecuados, que los seguimos manteniendo, y también la falta de amor y de interés por lo divino, por lo espiritual, por nuestra propia naturaleza, entre otras cosas. Esas serían las cruces. Con todo y todo, reconocer que somos eternos y coautores con Dios. Y finalmente dice, aquel que tenga fe recibirá una corona de luz. Sepa que si se entrega a los demás será un río de luz, una fuente de conocimiento. Poseerá la fortaleza de las montañas. Será el alimento de los hambrientos, el reposo del abatido, la fuerza del débil. Será usted Dios actuando y a través de usted manifestándose para beneficio de los demás. Así pues, conserve siempre la fe viva. Entonces, muy bonito el recordatorio. Y finalmente terminamos con esto, con este párrafo muy hermoso que es es un extracto de las escrituras que nos dice, el amor es paciente, servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero la mayor de todas ellas es el amor. Entonces, dice, todo pasará menos el amor. Esta es la instrucción del día de hoy, es una instrucción complementaria a la que hemos venido estudiando. En la próxima sesión ya va a ser una sesión de trabajo, una sesión de poner este material en la práctica. Son varias ideas. Lo más importante es la prioridad que le damos a manifestar el amor incondicional, el amor impersonal. Puede ser un simple gesto, una pequeña oración, un cambio de pensamiento. Si es un pensamiento condenatorio, podemos darnos cuenta a través de la autoobservación y hacer un cambio, una polarización de esa cualidad, de esa energía. Entonces, todo acto, toda intención de aprender a ser canales benevolentes, canales de la bondad divina, en lugar de distorsionar la energía, la podemos elevar, la podemos sublimar
con nuestra propia vida, con nuestro propio entendimiento. Entonces, esta sería la instrucción del día de hoy. En la próxima sesión les comentaba, vamos a hacer una revisión mucho más profunda. Vamos a enfocarnos en aspectos muy puntuales de esta instrucción. Vamos a hablar acerca de cómo podemos desarrollar la autoestima, una autoestima correcta para evitar caer en una tendencia egoísta, en una tendencia egocentrista, porque el amor hacia uno mismo, lo que llamamos autoestima, es la base del crecimiento, o sea, y el autoconocimiento. Esas dos claves son muy importantes. Entonces, en la siguiente sesión vamos a revisar este material. Y todo tiene que ver con la intención de valorar la instrucción, de meditarla, de reflexionarla y de cómo llevarla a la práctica, cómo ejercitarla. Y bueno, quiero nada más cerrar con una imagen que ojalá se quede de todo este estudio, se quede en nuestros corazones. El primer concepto es el que hablábamos. Dios como un amor que no tiene forma, porque no le interesa reconocimiento, no le interesa que lo identificamos, no busca pleitesía, no busca esa conciencia que todo lo da. Su naturaleza es dar y su felicidad es darse, entregarse por entero. Entonces es una muestra de impersonalidad absoluta. Entonces es un modelo a seguir. El Maestro Jesús, como ser humano encarnado, pudo manifestar en un grado muy alto, excelso, la manifestación del amor puro, sin que interfiriera a él como entidad encarnada, entidad humana, sin que tiñera con su propio aporte posesivo, egoísta, si es que lo hubiera tenido, esa energía. Entonces fue el mejor canal que existe de canalizar el pensamiento, la energía creativa, la voluntad y el amor divino, la sabiduría en todo lo que hizo, pensó y dijo. Y todos nosotros tenemos ese destino, tenemos ese camino que Él nos trazó. Entonces aquí la clave va a ser muy importante que cómo lo bajo, cómo lo practico, por dónde empiezo. Esa sería la pregunta. Entonces en la próxima sesión voy a resumir y voy a darle una técnica que son como 5 pasos que nos ayudarán muchísimo a entender todo esto que hemos venido estudiando. Muchos de nosotros quizás no encontramos por dónde empezar, cómo practicar, estoy bien, cómo le voy a hacer en todo esto. Entonces vamos a terminar la conclusión del libro con este estudio que lo veremos el próximo sábado. Por lo pronto, la instrucción termina aquí. Les pido que relean la lección 12, que la reflexionen, que la mediten. Cuando uno manifiesta el amor impersonal, altruista, la entrega por una causa, por un ideal del amor, para bien de la humanidad, uno se convierte en un canal diáfano, un canal excelso, un canal magnífico del amor divino. Y por ende estamos siendo Dios manifestados como amor, a través del amor. O sea, porque Dios, aunque se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta incondicionalmente, se manifiesta tras las apariencias, se manifiesta, digamos, imperceptiblemente. Estamos rodeados, nutridos, sostenidos, alimentados por el amor. Y no lo vemos, no vemos el autor de ese amor, porque ya la energía del amor es la misma, el mismo autor, pero que es como el aire que nos da un beneficio, pero que no espera que lo aplaudamos o que lo reconozcamos. Entonces es una cualidad extraordinaria de humildad, de impersonalidad, es una cualidad maravillosa. Y nos recuerda mucho lo que decía el maestro, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, ¿por qué? Porque es la naturaleza auténtica del amor divino. Y ese es el camino a practicar en la tierra. Imagínense ustedes, este es el camino y nos enfocamos a mil cosas que no tienen nada que ver con este propósito, con este sentido de la vida. El objetivo de la vida es convertirnos en el amor incondicional, en la mejor versión
para ser el mejor canal del amor, la mejor expresión del amor divino encarnado en nosotros. Entonces, bien lo decía, para hacerlo hay que empezar dando lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, nuestras mejores cualidades, ponerlas al servicio de los demás sin esperar recompensa, sin condición alguna, de manera sin discriminación entre buenos y malos, a los que me caen bien o los que me caen gordo. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de la vida. Y el modelo lo tenemos en Jesús. Ese será nuestro modelo, nuestro guía, y los invitamos a reflexionar en estos puntos. Les agradezco su presencia, su compañía, que sigan este estudio y nos vemos el próximo sábado a las 8, primeramente Dios, para hacer un estudio con un enfoque eminentemente práctico de algunos tips, de algunos elementos que conforman un programa de desarrollo espiritual, de crecimiento consciente. Entonces ahí vamos a poder ver reflexiones que nos permitan darle forma, darle sentido y bajar esta información en la vida práctica para bien de ustedes, porque aquel que ama más, desarrolla el músculo del amor. Es decir, en la práctica del amor crecemos, evolucionamos al concientizar el amor y somos amor en la medida que lo practicamos. Y es curioso que el que más da de manera incondicional, más evoluciona. Es decir, la práctica del amor, entre mayor capacidad y eficacia y eficiencia tengamos de manifestar de manera natural y pura la esencia del amor, lo más puro posible, en esa medida crecemos como conciencia. El ser que más se da, más recibe, es lo que se decía. El que da más, más recibe, porque el universo le compensa. Aquel que da menos, aún lo poco que tiene le será quitado. Esta es otra frase que nos recuerda mucho que el amor se magnifica, se potencializa en aquel que lo potencializa en su vida diaria. Entonces aquí cerramos agradeciendo a todos ustedes, a la espiritualidad superior, la oportunidad que nos dan de compartir un estudio más. Por favor, reflexiónenlo, medítenlo y si les parece, nos vemos en la última charla de este estudio que será el próximo sábado a las 8 de la noche. Gracias y que pasen excelente día. Gracias.